Buenos días, nosotros somos del segundo C de Ingeniería Civil de la Universidad de la SOAY. Nuestro grupo es el número 10, conformado por Daniel Maurad, César Salinas y Marco Vintimilla. Nosotros les vamos a hablar acerca del cálculo infinitesimal, su historia, sus aplicaciones en nuestra carrera de Ingeniería Civil y a continuación una explicación de la representación gráfica de la derivada. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la historia del cálculo infinitesimal. El cálculo infinitesimal, también conocido como cálculo, tiene su comienzo en la antigua geometría griega del siglo III a.C., principalmente en Arquímedes, que mediante el método exhaustivo realizaba el cálculo del área bajo el arco de una parábola, con el sumatorio de una serie infinita, y mediante esta se dio una aproximación muy cercana a pi. También se le atribuye la llamada espiral de Arquímedes. En el siglo XVII, Cavalieri y Torricelli ampliaron el uso de los infinitesimales. Descartes y Fermat fueron los que utilizaron el álgebra y mediante esta encontraron el área y las tangentes, conocidas en la actualidad como derivación e integración. Sin embargo, la invención del cálculo se atribuye a Isaac Newton y Gottfried Leibniz. El nacimiento oficial está registrado en octubre de 1684, con el artículo de Leibniz que traducida significaba nuevo método para máximos y mínimos y tangentes, que no está impedido por cantidades fraccionarias o irracionales, y una especie singular de cálculo para el antes mencionado. Después de la publicación de este artículo, el cálculo infinitesimal fue considerado como una herramienta muy importante e indispensable para la humanidad y sus estudios científicos. Importancia del cálculo infinitesimal en la ingeniería civil. El cálculo infinitesimal es muy importante para nuestra carrera porque nos ayuda en diferentes aplicaciones, como calcular áreas y volúmenes entre curvas de sólidos, como los que pueden ser volúmenes cilíndricos y arandelas. El estudio de gráficos de funciones, donde encontramos los puntos máximos y mínimos, tangentes, intervalos de crecimiento. También podemos determinar la concavidad y los puntos de inflexión. En la física podemos ver la aplicación del movimiento, donde ahí se encuentran la velocidad y la aceleración, donde la primera derivada será la velocidad y la aceleración se encuentra en la segunda derivada. Podemos también encontrar soluciones aproximadas para ecuaciones y determinar el beneficio máximo por medio del costo marginal y del ingreso marginal, que nos ayudaría en nuestra carrera a determinar los costos de una construcción. El cálculo infinitesimal es una disciplina matemática que trata las cantidades infinitamente pequeñas. Una cantidad infinitamente pequeña, expresada matemáticamente, se le representa de esta forma: un límite de una función de x con x tendiendo a y es igual a 0. Cuando x es igual a es una cantidad infinitamente pequeña. Bueno, ahora le vamos a hablar sobre la interpretación geométrica de la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a cualquier punto de una curva. Como vemos, aquí tenemos la curva. En el siguiente gráfico ya están marcados nuestros dos puntos, P1 y P2. P1 tiene las coordenadas en el eje X y en el eje Y, representada por su función de X. Nuestro punto P2 tiene las coordenadas X más la distancia desde X hasta nuestro punto 2 en el eje X, que sería delta X, es decir, X más delta X. Y en el eje Y tendría la función de X más delta X, que ya les explicamos. Bueno, tenemos las dos distancias, que sería delta X, que está dada por la coordenada del primer punto en X más su distancia, y esta distancia de aquí, que sería el punto X de acá menos nuestra función de X de nuestro primer punto, que nos daría la distancia representado del color azul y nuestra distancia por color azul en el eje X y en el eje Y. Bueno, ya tenemos trazado nuestra línea, nuestra recta L, que pasa por nuestros puntos antes ya mencionados, P1 y P2. Tendríamos que sacar nuestra pendiente de esta para hacerla trazar hacia nuestra línea L2, que es la tangente en nuestro punto cualquiera en la curva, en este caso P1. Tendríamos que hacerla tender a L2 para que llegue a ser la tangente de la pendiente en un punto cualquiera de nuestra. Para llegar a la ecuación general de la derivada por medio de su concepto, partiremos de la fórmula
de la pendiente de una recta. Esta es igual a delta y sobre delta x, siendo delta y la distancia que tenemos en nuestro eje y con respecto a P1 y P2, y nuestra distancia delta x sería la distancia en nuestro eje x de P1 con respecto a P2. Bien, a partir de esta fórmula debemos dejar todo en función de x. Entonces, nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Reemplazando este delta y en función de x, nos queda igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto nos viene a representar de igual manera nuestra distancia de P1 con respecto a P2 en el eje Y, que fue explicado en nuestro anterior segmento. Bueno, como debemos hacer que nuestra línea 1 tienda a nuestra línea 2, puesto que nuestra línea 2 es la que estamos buscando, ya que es la tangente en un punto que nosotros pusimos como P1 en nuestra curva, entonces esto lo debemos hacer mediante un límite. Nuestro límite debe estar con delta x tendiendo a 0 de nuestra anterior ecuación de la pendiente, que sería f de x más delta x menos f de x con delta x. Listo, entonces esto nos vendría a representar nuestra derivada de y con respecto a x. Y esta sería nuestra ecuación general de la derivada partiendo desde nuestro concepto.